Hola chicos, tengan muy buenos días. Es un placer estar con ustedes a través de este video y comentarles que en esta ocasión pues no pudimos estar desde el aula, sino que lo haremos a través de un video pregrabado, ¿verdad? Que espero que usted esté viendo en este momento. Bien, vamos a iniciar la clase y pues justamente en este momento estoy preparando ya la presentación que voy a ocupar para desarrollar este contenido, ¿verdad? Bueno. Vamos a ver, voy a colocar esto por acá y listo. Bueno, haciendo una pequeña retroalimentación, esta última semana, nosotros hemos estado estudiando un poco acerca de los números complejos. Nuestra introducción para los números complejos consistió en saber que pues habían ecuaciones cuadráticas cuyas soluciones no estaban en el conjunto de los números reales, ¿verdad? Sino que tuvimos que migrar a un conjunto más grande llamado el conjunto de los números complejos. Este conjunto pues tenía la ventaja que ahí sí estaban definidas las raíces pares de números negativos, ¿verdad? Ahí pues imaginábamos, ¿verdad? De que esa raíz estaba definida. Definimos también las operaciones suma, resta, multiplicación y división de números complejos. También nos ocupamos de la igualdad de números complejos. Y pues en esta ocasión toca seguir avanzando en nuestro estudio de los números complejos. ¿Qué vamos a aprender esta clase? Fíjense bien. En el desarrollo de esta clase, pues toca aprender un poco sobre el módulo de un complejo, el conjugado de un complejo y pues este contenido que se llama raíces cuadradas de números negativos, ¿verdad? Entonces, nuestra clase pues va a girar en torno a ello. También haremos unas cuantas demostraciones de unas propiedades que surgen de la definición, ¿verdad? Del conjugado de un complejo y de otras definiciones que tomaremos para trabajar en este hermoso conjunto que son los números complejos. Bien, pues sin más preámbulo, pues iniciamos con el primer subapartado, que es el conjugado de un complejo. Fíjese bien. Para definir el conjugado de un complejo, nosotros pues ya tuvimos una leve introducción que consistía en que cuando nosotros dividíamos un complejo entre otro complejo, yo les decía de que por definición lo que se hacía era que se multiplicaba y se dividía la conjugada del denominador. Eso, fíjese bien, a decir verdad, lo que usted estaba haciendo es utilizar el conjugado de un complejo, ¿sí? Y pues por aquí lo definimos. Dice, sea Z, es decir, este número Z, un complejo de la forma A más BI. Y dice, denotamos por conjugado al número, fíjese bien cuál es la nomenclatura que se utiliza para denotar al conjugado. Es una Z con una línea en la parte de arriba. Por aquí se lo hago con un lapicito. Fíjese bien. Es una Z con una línea en la parte de arriba, así como la que usted utiliza para indicar los promedios, ¿verdad? Entonces, eso aquí en el campo de los números complejos, nosotros lo entenderemos como el conjugado de un complejo. Por tanto, fíjese bien, aquí nos lo define. Entonces, el conjugado de un complejo es A menos BI. Quiero que se fije en algo. El conjugado tiene, en sus extremos, tiene las mismas cantidades. Usted se fija, este A y este A son los mismos, ¿verdad? Son los mismos. ¿Qué es lo que cambia en el conjugado? Observe bien, observe bien. Fíjese bien, A es el mismo acá y es el mismo acá. BI, pues es el mismo acá y es el mismo acá, ¿verdad? Tenemos lo mismo. Lo que cambia precisamente es el signo que separa a la unidad real de la unidad imaginaria, perdón, a la parte real de la parte imaginaria. Es decir, que estamos hablando de, en este caso, este más y este menos, ¿sí? Siempre el conjugado tiene signo opuesto al complejo original, pero lo tiene en la parte imaginaria, ¿sí? No es en cualquier lado que va ese signo, ¿verdad? Fíjese bien, le recalco. Si la parte imaginaria tiene un determinado signo, entonces su conjugado tiene el signo opuesto, ¿verdad? Bueno,
Nos vamos a la parte de los ejemplos. Esto es bien práctico. No hay no hay mucho lugar para confundirse en ello. Fíjese bien, si nos fijamos aquí a un costado, tenemos, dice, ejemplos. Determine en cada caso el conjugado del complejo dado. Observe bien. Por aquí tenemos el complejo 2 menos 6i, ¿sí? Entonces, de nuestra definición de la que estudiamos en la parte de arriba, podemos concluir que el complejo, fíjese bien, tanto este extremo como este extremo no cambian, ¿verdad? Es decir, los valores como tal permanecen inamovibles. Lo que sí cambia es el signo, fíjese bien, el signo de la unidad y el signo de la parte imaginaria. Por tanto, pues, si usted ya va haciendo sus cuentas, aquí podemos obtener que el, el conjugado de 2 menos 6i es precisamente 2 más 6i, ¿verdad? Entonces, es bastante sencillo determinar el conjugado de un número complejo. Ahora bien, pensemos aquí en el ejemplo 2. Tenemos menos 2 más i. Para ello, fíjese bien, quiero que se traiga a mente a colación esta frase que le voy a decir. Fíjese bien, en el conjugado cambia el signo de la parte imaginaria. Entonces aquí nosotros solo identificamos la parte imaginaria, pues que en este caso es más i, y pues el conjugado va a tener el opuesto de este signo. Así que si usted ha hecho cuentas, siempre va a ser menos 2, ¿sí? Y este i cambiaría de signo. Entonces, si ustedes se fijan, pues precisamente menos 2 menos i, ellos como tal, mejor dicho, menos 2 menos i es el conjugado de este otro, ¿sí? Entonces, tenemos esta nomenclatura. Si z, voy a elegirle aquí la herramienta del lápiz. Permítanme un momentito. Vamos a elegirla, quizás mejor vámonos aquí a la pizarra. Le voy a compartir una pizarra virtual que es en la que pues, se trabaja cuando no tenemos o cuando no podemos ir a un aula. Fíjese bien. Entonces, si z es de la forma a más bi, vamos a incrementar el zoom de esto para que pueda quedar un poquito más claro. Permítanme. Listo, aquí está, aquí está. Entonces, el conjugado de z, recuerde que el conjugado, pues para denotarlo, nosotros vamos a ocupar esto se le llaman como acentos, ¿no? Entonces, aquí le voy a colocar, bueno, creo que me parece que este editor de ecuaciones no tiene para colocar ese acento, pero bueno, el conjugado es de la forma a menos bi. Como todo tiene solución en la vida, pues aquí le voy a colocar aquí esto, ¿sí? Entonces, z y el conjugado de z se abrevian de esa forma. Otro pequeño ejemplo, un tercer ejemplo. Fíjese bien, podría ser si z es igual a menos, vamos a ver, 5 más 10i, entonces determinemos el conjugado de z. Fíjese bien, z conjugado, no se olvide de la seña, ¿sí? Z conjugado es igual, fíjese bien, no vamos a cambiar no vamos a cambiar ninguno de los extremos. El único que cambia es el signo de la parte imaginaria, ¿verdad? Y aquí se movió este signo, lo vamos a colocar aquí y listo, ya tenemos. El conjugado y el número original dado guardan una relación. Esa relación pues la vamos a explorar ya un poquito más adelante. Entonces, dejo aquí la anotación y pues sí, ¿verdad? Si vemos como Z y el conjugado, cómo luce el complejo dado y cómo luce su conjugado, ¿verdad? Bueno, dejo de compartir pantalla y nos vamos a la siguiente parte de esta clase. Bien. Lo siguiente que tenemos que definir es acerca del módulo de un complejo, ¿sí? Módulo, cuando estamos trabajando con números reales, se refiere a valor absoluto.
Y el valor absoluto no es nada más ni nada menos que la distancia que hay desde el origen. Voy a hacer por aquí algún dibujo pues para familiarizarlo, ¿sí? Por aquí voy a trazar una recta numérica. Fíjese bien, cuando hablamos de módulo, pues siempre surge en matemáticas la idea intuitiva de una distancia y siempre pues lo familiarizamos con el cero. Por ejemplo, la distancia que hay desde 0 a 1, vamos a colocar por aquí el menos 1. Entonces, fíjese bien, la distancia que hay de 0 a 1 es precisamente una unidad, ¿sí? Y eso en matemáticas, pues nosotros lo simbolizamos con el valor absoluto. Asimismo, fíjese bien, la distancia que hay desde 0 hasta menos 1 es también una unidad. Entonces, aquí en matemáticas, cuando hablamos de distancias, nunca hay una distancia nunca hay una distancia negativa. Entonces, para indicar eso en matemáticas, lo que hacemos es que ocupamos las barritas de valor absoluto. Decimos valor absoluto de 1 es igual a 1, ¿sí? Como siempre estamos hablando de distancias, entonces no puede ser negativo. Entonces, la idea que usted manejaba en tercer ciclo, donde usted decía que el valor absoluto convertía a positivo, es válida, ¿verdad? Lo único que en este momento, pues ya usted ya puede conocer que se refiere precisamente a las distancias que hay, ¿verdad? Por ejemplo, la distancia entre 0 y 2, pongámosle, es la misma distancia que hay desde 0 hasta menos 2, ¿sí? ¿Por qué? Porque desde 0 hasta menos 2 hay 2 unidades de distancia y desde 0 a 2 también hay 2 unidades de distancia. Entonces, los complejos no se nos podía quedar atrás en esa idea intuitiva, que era la distancia que hay desde el origen hasta el punto que representa al complejo en el plano de los números complejos. Entonces, lo vamos a definir así, fíjense bien. Dice le leo la estrofa que le preparé aquí. Dice, se llama así a la distancia, fíjese bien, esto es muy importante. De módulo estamos hablando de distancia, que hay desde el origen, es decir, 0,0, al afijo del número complejo. Recuerde que el afijo es el puntito que nosotros situamos para poder representar el complejo, es decir, al complejo A, B. Y se denota así la expresión, fíjese bien, módulo de z. Esto que está acá se lee módulo de z igual a cuadrado más raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado. Vamos a ver de dónde surge esa expresión y por qué le es tan familiar el teorema de Pitágoras, ¿verdad? Bueno, aclaraciones en cuanto a esta definición. Fíjese bien, las definiciones es muy importante observarlas bien en matemáticas. Si bien es cierto, nosotros en el plano cartesiano también hablamos del origen, también en el plano de los números complejos hay un cero. Y el cero en los números complejos se denota por la expresión 0,0. Y esto pues hace referencia al número 0 unidades en los reales y también 0 unidades en los complejos y se denota así, 0 más 0i, ¿sí? 0 más 0i es el 0 de los números complejos. Y tener un 0 en los números complejos pues nos ayudará a definir más adelante otras propiedades de los complejos, ¿verdad? Entonces, este origen se refiere al origen de los números complejos, no al origen en el plano cartesiano, porque son ideas totalmente distintas, ¿verdad? Y fíjese bien, el afijo, recuerde que es el puntito que representa al número complejo en el plano complejo, ¿verdad? Desde donde anclamos un vector que va hasta el afijo. Y bueno, y aquí dice que se denota por esta expresión. Ahorita vamos a ver a qué se refiere y por qué se parece tanto al teorema de Pitágoras esta idea de distancia en los complejos. Bueno, fíjese bien, ahorita pues le va a aparecer una imagen. En esta imagen pues lo que me interesa estudiar de ella es lo siguiente. Nosotros cuando ubicamos un número complejo y en el plano complejo, pues fíjese bien aquí, por ejemplo, tenemos al número a más bi. Nosotros ya estudiamos de que este a más bi tiene su equivalente en una forma de par ordenado, es decir, el par ordenado que representa al número expresado en forma binomial, al complejo expresado en forma binomial como a más bi,
Es equivalente al par ordenado A, B, ¿sí? Recuerde, esta es la versión de par ordenado y A más BI es la versión binomial de un complejo. Entonces, si ubicamos en el plano cartesiano, en el plano complejo, al complejo A, B, podemos notar que del origen hasta la coordenada real, recuerde que en este contexto, A es mi coordenada real, ¿sí? Es la coordenada real o es la parte real del complejo. Observe, tenemos a unidades de distancia que van desde el origen hasta la coordenada A. Y fíjense bien, la coordenada B, recuerde que la coordenada B es vertical. Entonces, como cuando estamos hablando de distancia, las distancias no pueden ser nunca negativas, entonces nosotros aquí tenemos que B en realidad está haciendo referencia a cuántas unidades se suben en el eje imaginario. Luego, si nos damos cuenta, si somos un poquito observadores, nos vamos a dar cuenta que aquí tenemos cierto triángulo, ¿verdad? Cierto triángulo. Observe, aquí, aquí y aquí. Curiosamente, este segmento que está en color rojo hace referencia justamente a la distancia que hay desde el origen hasta el afijo o el punto que representa al número complejo en el plano de los números complejos. Entonces ahora el problema se reduce a encontrar esta distancia, ¿verdad? Valiéndonos un poco del hecho de que tenemos aquí un triángulo rectángulo, nosotros pues de tercer ciclo y de geometría básica, sabemos que en un triángulo rectángulo estimar la longitud de su hipotenusa es bastante sencillo haciendo uso del teorema de Pitágoras, ¿verdad? ¿Qué es lo que me dice Pitágoras? Bueno, en la versión oficial, Pitágoras nunca me habló de longitud, no. Pitágoras me hablaba de áreas. Luego, aprovechando de que el área de la cual me estaba hablando era un cuadrado, pues de ahí surge que, que esta es la distancia, ¿verdad? Pero a decir verdad, y lo digo por su conocimiento, Pitágoras, así como enunció su teorema, no lo enunció con distancia. Que saquemos distancias, eso es algo adicional. Pero Pitágoras, fíjese bien, me hablaba de que la longitud de este segmento, ¿sí? De este segmento, lo que nosotros conocemos como hipotenusa en geometría, este segmento que nosotros aquí vamos a conocer como, como módulo, ¿sí? Ya cuando estamos hablando aquí en números complejos, ¿sí? El segmento color rojo, cuando nos hacemos referencia a él, pues él es el módulo. Este módulo, fíjense bien, aplicándole un poco de teorema de Pitágoras, llegamos a la siguiente conclusión. Bueno, tenemos un triángulo cuya longitud en la parte de en este cateto es de A unidades y en este otro cateto es de B unidades. Entonces, para entrarnos un poco en la notación de los números complejos, este módulo, pues yo le voy a poner módulo de Z, ¿no? Y el módulo de un complejo Z, yo lo ilustro así. Módulo de Z. ¿Por qué le pongo módulo? Pues porque hago referencia a una distancia, ¿verdad? Entonces, módulo de Z al cuadrado es igual a la coordenada, fíjense bien, es la coordenada real, que en este caso del origen hasta A hay A unidades. Entonces, A cuadrado, ¿sí? Más B al cuadrado, que sería justamente la coordenada vertical, ¿verdad? O la coordenada imaginaria. Entonces, aquí tendríamos más B cuadrado. Ahora bien, tomando raíz cuadrada a ambos lados, pues me va a quedar que el módulo de Z es igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de cada una de las coordenadas, ¿verdad? De A cuadrado, en este caso, más B cuadrado, ¿sí? Más B cuadrado. Listo, y ya pues esta es una herramienta mucho más sencilla para determinar el módulo de un complejo. Propiedades del módulo de un complejo, fíjese bien. Por ahorita podemos citar una en particular que es importantísima.
Cuando hablamos de módulo y como estamos hablando de distancias, esta expresión siempre es positiva. Es decir, cuando el módulo de un complejo nunca puede ser negativo. Puede ser a lo sumo cero. ¿Y quién tiene módulo cero? Pues el módulo del cero de los complejos, que en este caso sería la coordenada 0,0, él sí tiene módulo cero. Pero ya de ahí cualquier complejo, sea en el cuadrante que quede, siempre su módulo va a ser positivo, ¿verdad? Hay otras consecuencias que más adelante las veremos a partir de esta definición. Entonces, resumiendo, cuando hablamos de módulo, hablamos de la distancia que hay desde el origen hasta el punto que representa al complejo en el plano de los números complejos, ¿verdad? Bueno, entonces vámonos un poco ya a la parte práctica, ya para poder ir aterrizando, ¿verdad? Así que voy a colocar esto por acá y pues vamos allá. Me interesa pues mucho que sepan esto, que cuando estamos sacando módulo, pues en realidad estamos tomando distancia, ¿verdad? Entonces me voy a la parte de acá. Fíjense bien, en esta parte de acá, pues vamos a hacer un pequeño unos cuantos ejercicios, ¿verdad? Aquí ya mucho de lo que le aparece aquí ya está desarrollado, así que lo comentaremos, ¿verdad? Para poder, para poder, eh, para poder pues hacer el desarrollo correcto. Me interesa que en esta parte pues siempre vayamos incluyendo un poco de las herramientas tecnológicas pues para poder ir realizando de una mejor forma. Entonces, fíjese bien lo que dice la indicación. Dice, grafique y determine el módulo, ¿sí? Me están pidiendo el módulo de los siguientes complejos. Vamos a tener tres ejemplos. Primero tenemos al complejo z igual a 2 más i. Entonces, lo primero que vamos a hacer es que me voy a llevar este complejo, lo voy a ir a graficar en el plano de los números complejos para entender qué es lo que estoy haciendo, ¿no? Entonces, voy a dejar de compartir pantalla y pues me gustaría que fueran haciendo la práctica conmigo, ¿verdad? Para llevarla a cabo de la mejor forma posible. Entonces, fíjese bien, yo aquí en mi barra de búsqueda de Google, pues voy a teclear lo siguiente, voy a teclear www.geogebra.org, ¿sí? Si yo no lo quiero tener instalado en mi computadora, pues puedo acceder a esta versión. Le doy clic en estos puntitos y me voy aquí donde dice GeoGebra Clásico. En GeoGebra Clásico, pues es una versión en internet del mismo software GeoGebra que me ayuda a combinar lo mejor del álgebra con lo mejor de la geometría. Entonces, en esta ocasión, pues vamos a configurar un poco los ejes. Fíjense bien, vamos a dar aquí donde dice estilo de trazo y aquí donde dice eje Y, pues ahí le vamos a poner I para simbolizar al plano complejo, ¿no? Bueno, luego recordemos de que según el ejercicio me pedían que yo graficara, vamos a ver aquí, me pedían que graficara el número 2 más i. Recuerde que 2 más i quiere decir lo siguiente, quiere decir 2 en la parte real y 1 en la parte imaginaria. Entonces, me voy a venir aquí a mi cajita de entrada, voy a digitar entre paréntesis 2,1, ¿sí? Luego, este puntito que está acá, fíjese bien, este puntito que está acá es el que representa al completo. Me voy a dar aquí clic en propiedades, en estilo. En estilo le voy a poner valor, ¿sí? Le voy a poner valor. Y pues me voy a acercar un poco para ir viendo qué es lo que pasará, qué es lo que está pasando. ¿Sí? Bueno, entonces voy a crear el vector que va desde el origen hasta el fijo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo creo ese vector? Tecleo la palabra reservada vector, ¿sí? Vector y el punto al que quiero que esté asociado. En este caso, pues yo quiero que esté asociado al punto A. Y fíjense bien, me ha creado aquí un vector, le ha llamado U, ¿verdad? Le ha llamado vector U y pues está bien, ¿verdad? No hay ningún problema que le llame así. Para ocultarlo, fíjese bien, para ocultarlo voy a darle clic aquí en propiedades y le voy a dar aquí, perdón, ahí no es en objeto visible, sino que le daría clic acá y le voy a poner etiqueta visible. Entonces, fíjese bien, calcular el módulo de este complejo quiere decir medir la distancia de este segmento
de esta flechita que está acá, ¿verdad? Este segmento de recta. Bueno, entonces debo de entender dos cosas. Uno, si nosotros somos un poco perspicaces, nos vamos a dar cuenta de que aquí se formará un triángulo rectángulo. Voy a hacer lo siguiente para ilustrar mejor dicha idea. Fíjese bien, aquí. Yo creo que aquí ya se va a ilustrar mejor la idea que yo le quiero dar a entender. Le voy a dar clic aquí en propiedades, le voy a dar aquí clic en esto y en estilo, pues le voy a cambiar un poquito el estilo para que usted yo me pueda dar a entender mejor, ¿no? Entonces, si nos damos cuenta, pues ahí se está formando un triángulo rectángulo. Nosotros pues sabemos de que aquí hay un angulito de 90 grados, ¿verdad? Porque esta línea pues es paralela a esta otra parte de los ejes. Entonces se hereda el ángulo de 90 grados. Entonces, ¿cómo determino la longitud de este vector? Fíjense bien, yo sé que la distancia vertical que hay desde el origen hasta esta coordenada es de una unidad. Entonces la voy a reflejar aquí. Fíjese bien, doy clic, fíjese bien cómo voy a colocar los datos en mi esquema. Le doy clic aquí donde dice ABC, le doy clic donde dice texto y aquí le voy a poner 1, le voy a poner aquí fórmula látex y listo. Aquí hay, esto simboliza que hay una unidad que va desde B hasta el punto que representa el vector. Luego, desde C hasta B, que sería desde el origen hasta esta coordenada de acá, hasta la parte real, hay pues 2 unidades, ¿no? Hay 2 unidades. Clic aquí, fórmula látex, le doy OK. Y pues esto ya me da una idea de qué es lo que estoy haciendo. Recuerden, cuando yo estoy midiendo del módulo, en realidad yo lo que estoy midiendo es la distancia que hay desde el origen hasta, hasta, hasta el afijo del vector, ¿verdad? Que representa. Entonces, si le podemos aplicar Pitágoras a esto, pues mucho, no es que mucho que mejor, sino que hay que aplicarle Pitágoras. Ya con un poco conociendo los procedimientos, pues paso a lo siguiente y determino cuál es su módulo, que en esta parte lo tengo. Fíjese bien, ya grafiqué, ya sé qué es lo que yo ando buscando con el módulo, ya vi dónde queda en el plano este número, ¿verdad? Luego, fíjese bien, me voy al paso 2, que es calcular el módulo. Voy a ocupar la notación, me debo de acostumbrar a ocupar la notación, depende de en qué campo esté trabajando. Y pues aquí sería, fíjese bien, z es igual a 2 al cuadrado más 1 al cuadrado. Quiero que note algo. No es tan necesario graficarlo, pero sí lo es para tener una idea de qué es lo que estoy buscando. En resumidas cuentas, yo puedo calcular el módulo sin la necesidad de graficarlo. Lo único que tendría que hacer sería pues elevar al cuadrado esta coordenada y elevar al cuadrado esta, que aquí sabemos que es 1, ¿verdad? No me le vaya a colocar i, sino que aquí nosotros ya sabemos que hay un 1. Luego, después de que hemos planteado esta operación, así como lo dedujimos en la diapositiva anterior, en la presentación, en la parte anterior, sí, así como aquí, entonces, pues llegamos a que el módulo de z es igual a la raíz de 5. Otra propiedad es que el módulo de un número complejo es un número real. Sí, esa es otra propiedad. El módulo de un complejo es un número real, ¿verdad? Bueno, y pues ya de aquí esta cuestión es más operativa, ¿verdad? 2 al cuadrado, eso es 4, lo voy a anotar aquí, fíjense bien, 2 al cuadrado eso es 4, más 1 al cuadrado, pues eso es 1, ¿verdad? Raíz cuadrada de todo esto, pues eso es precisamente lo que me lleva a la raíz de 5. Listo, entonces calculamos ya el módulo de este número complejo. Todo complejo tiene módulo. Entonces veamos algunas propiedades que ya enunciamos. Todo complejo tiene módulo. Número 2, el complejo de 0, perdón, el módulo de un complejo que sea 0,0, su módulo es 0. Y cada complejo tiene su módulo y el módulo siempre es positivo. Además que el módulo siempre es un número real, ¿verdad? Siguiente, vamos con el siguiente ejercicio. Esperaría pues que esta parte quedara bastante clara, ¿verdad? Si no, pues puede escribirme por cualquier cosa para solventarle sus dudas. Vamos con el siguiente. Aquí
He utilizado otra notación. Yo le he llamado W al complejo y no es pecado. O sea, no todos se tienen que llamar Z. Podemos usar W. Entonces, para mí, W es 8, es 8 menos 3i. ¿Sí? Ese es el complejo, 8 menos 3i. Entonces, voy a irlo a graficar aquí a mi plano de GeoGebra y pues quiero que también noten algo muy particular. Bueno, 8 menos 3i, fíjese bien, quiere decir 8 en la parte real, vamos a alejarnos un poquito más, quiere decir 8 en la parte real, vamos a ver, ahí está, me parece que ahí puedo encontrar. Voy a aproximar un poquito más esto y listo, ahí ya tengo una mejor visión. Sería 8 en la parte real y vamos a ver, voy a recordar aquí y menos 3i. Muy bien, menos 3i. Menos 3i. Permítanme, menos 3i. Permítanme un momento y menos 3i. Ok, menos 3i, pues si nos damos cuenta, pues eso tiene que quedar aquí, ¿verdad? En la parte de abajo. Entonces sería 8, menos 3i. Listo. Esto que está acá ya me representa al complejo, ¿no? Sí, es precisamente este punto. Este es el afijo y la longitud que va desde el origen hasta este valor, pues eso es lo que nosotros llamamos módulo, ¿verdad? Justamente a la distancia que hay desde el origen hasta el afijo. Luego, pues voy a reacomodar los datos, pues según el esquema que he creado, ¿verdad? Recuerden, este menos 3, si bien es cierto, esta sería menos 3, pero como estamos hablando de distancias, pues las distancias siempre son positivas. Entonces voy a colocar la siguiente nomenclatura, fíjese bien, para tenerla en cuenta. Aquí estamos hablando de menos 3 en la parte imaginaria, ¿verdad? Entonces, pero como nosotros ya tenemos conocimiento de que el valor absoluto siempre es positivo, entonces podemos poner que el valor absoluto de menos 3 es 3. Listo, aquí ya estoy haciendo referencia a esto, ¿verdad? Y pues por otra parte, nosotros sabemos de que la distancia que hay desde el origen hasta el punto B, que son 8 unidades, ¿verdad? 8 unidades. Listo. Entonces voy a quitar este elemento, voy a dejar que demostrar la cuadrícula porque de repente se puede confundir. Y fíjese bien, ya tengo los elementos necesarios para calcular este módulo. Entonces voy a regresar a la presentación para que ustedes vean cómo se desarrolló eso, ¿verdad? Entonces tenemos lo siguiente. Déjenme ponerlo en modo de presentación y para poderles explicar la solución. Bueno, entonces, en el paso 2 lo que queremos hacer es calcular el módulo, ¿verdad? Entonces, utilizamos la notación que es barras de valor absoluto. Módulo de W es igual raíz cuadrada de ¿quién? Bueno, vamos por partes. Primero sería el cuadrado de la componente real, ¿sí? El cuadrado de la componente real, que sería este 8 al cuadrado. Más, más ya es de fórmula, ¿sí? Más el cuadrado de la componente imaginaria. Recuerde, la componente imaginaria es menos 3, pero ese cuadrado, recuerde usted que por propiedades, todo cuadrado de número real siempre es positivo, ¿verdad? Entonces, de aquí obtendría raíz de 64 más 9. Este 64 y 9 se corresponden pues precisamente con los cuadrados de 8 y de menos 3, ¿sí? Lo demás es puramente operativo. Entonces de aquí tendríamos 64 más 9, pues eso me lleva a 73. Y aquí pues el módulo del complejo W, ¿sí? El módulo del complejo W, si lo quiero ya ilustrar con palabras, fíjense bien, el módulo del complejo W es igual a la raíz de 73. La raíz de 73, ¿sí? Ahora bien, quiero que piense por favor en cuál es el conjugado de W. ¿Cuál será el conjugado de W? Fíjense bien, el conjugado de W es la expresión 8
Ups, ahí eso no me quedó como un 8. Sería 8 más 3i. Veamos dónde queda graficado el conjugado de un número complejo, ¿verdad? Veamos dónde queda graficado. Bueno, vámonos a GeoGebra y digitemos, fíjese bien, digitemos la expresión. Digitemos la expresión 8 más 3i. Recuerde que ya estamos en par ordenado, entonces sería 8,3. El punto 8,3, vamos a ver a dónde me llevo. Fíjense bien, 8,3, que es justamente el punto D. Vamos a crear el vector. El vector va a estar anclado en este caso al punto D. Entonces, fíjese bien en algo que le quiero mostrar. Esta es una propiedad visual, ¿sí? Se ve a través del dibujo. El conjugado y el complejo dado tienen el mismo módulo, ¿sí? Observe bien. Observe aquí, le voy a hacer notar algo entre estos puntitos que le aparecen aquí. Permítame un momento. Voy a ponerle clic aquí en propiedades. Le voy a dar aquí en color. Y le voy a dar aquí, clic en este. Y pues en estilo de trazo se lo voy a cambiar. Fíjense bien. El triángulo que me ha quedado aquí en esta parte de arriba, quizás bien vale la pena sombrearlo. Fíjense bien, todo este triángulo y este triángulo son congruentes. ¿Por qué? ¿Bajo qué criterios serán congruentes? Se lo voy a dejar que piense un momentito bajo qué criterio. Entonces, si estos dos triángulos son congruentes, sus respectivos elementos también lo son. Observe que uno de los elementos de este triángulo figurativo que tenemos en cuenta acá es el hecho que este triángulo tiene módulo de módulo W, si no mal recuerdo, y que su módulo era raíz de 73. Luego, observe que aquí, en el otro triángulo, en este que está acá, tenemos las mismas coordenadas. Observe bien, hay 8 en la parte real y 3 en la parte imaginaria. Es decir, siempre hay 3 unidades que ha subido en esta parte de acá. Entonces, si dos catetos son iguales, si los dos catetos de dos triángulos son iguales, las hipotenusas son respectivamente iguales. Entonces, aquí podemos ver de que el módulo del complejo, del conjugado, sigue siendo raíz de 73. Y esta es una propiedad en general. Es decir, si ya lo queremos expresar en palabras o así en una frase, tanto el complejo como su conjugado tienen el mismo módulo, ¿sí? Tienen el mismo módulo. Entonces voy a borrar estos dibujitos y ese es un hecho que quería notar con esto, de que tanto el complejo como el conjugado tienen el mismo módulo. Entonces, la siguiente parte de esta clase consiste en que usted, por favor, aquí yo le voy a compartir la solución. Lo único que usted hará, pues es simple y sencillamente desarrollar los procedimientos, ¿verdad? Fíjese bien, si U es el complejo 2 más 3i, por favor, grafíquelo en GeoGebra y pues me le pone los elementos, ¿verdad? Para irle dando práctica a esto que les estoy enseñando. Y recuerde pues que para calcular el módulo de un complejo, no es 100% necesario representarlo, pero sí para que tengamos una idea de ciertas cositas que de repente puede decir usted, ¿y por qué la hago? ¿Por qué lo hago así? Entonces es bueno también ir haciendo esa práctica, ¿no? Ok, entonces por aquí tenemos el complejo U igual a 2 más 3i. Entonces su módulo es el cuadrado de la componente real más el cuadrado de la componente imaginaria, que serían respectivamente 2 al cuadrado y 3 al cuadrado. Eso me lleva a raíz de la suma de 4 con 9 y eso me lleva a raíz de 13, ¿verdad? Este último resultado, pues es el módulo de este complejo, ¿verdad? Es el módulo de este complejo. ¿Qué otro complejo tiene el mismo módulo? Pues el conjugado de 2 más 3i, que sería respectivamente 2 menos 3i, es el conjugado, 2 menos 3i es el conjugado de este complejo, ¿verdad? Luego, pues, necesito que veamos algunas pequeñas ideas que surgen a partir de la definición de complejo y de conjugado, ¿verdad?
Para ello, pues, me voy a pasar a mi pizarra virtual. En mi pizarra virtual, pues, voy a aprovechar a probar ciertas propiedades de los números, de los complejos, ¿verdad? Entonces, voy a utilizar aquí esta pizarra virtual. Una de las propiedades, fíjense bien, que quisiera que probáramos, una de las propiedades que me gustaría que probáramos es la siguiente, que ¿por qué un complejo con su conjugado tienen el mismo módulo? Bueno, vamos a ver si sale aquí. Vamos a ver. Fíjese bien, voy a utilizar barritas de valor absoluto y le voy a colocar aquí. El módulo de Z, aunque quiero ver aquí, fíjese bien, fíjese bien, el módulo de Z, quizás lo voy a abreviar con palabras así, módulo de Z es igual a raíz cuadrada de el cuadrado de la componente real y el cuadrado de la componente imaginaria. Entonces, creo que aquí necesito auxiliarme de esto. A elevado al cuadrado más B elevado al cuadrado. Hago uso de las palabras porque no tengo notación de módulo aquí en esta pizarra, ¿verdad? Entonces, módulo de Z es igual a cuadrado más B cuadrado. O recuerde que nosotros aquí estamos considerando que Z es un complejo de la forma A más BI. Entonces, su módulo lo extraemos con la definición, ¿verdad? Su módulo lo extraemos con la definición. Luego, observemos que si nosotros sacamos el conjugado de Z, el conjugado de Z es de la forma A menos BI, ¿verdad? A menos BI. Entonces, de él, ¿cómo podemos sacar su módulo? Sencillo, observen bien, apliquemos la definición. Módulo del conjugado, y aquí se me olvidó ponerle aquí esta barrita, ya se la coloco, fíjense bien, módulo del conjugado, y aquí lo ponemos aquí, fíjense bien, módulo de Z conjugado, módulo de Z conjugado es igual a raíz cuadrada de A al cuadrado más, fíjese bien, en este caso el conjugado, su coordenada imaginaria es negativa, ¿verdad? O por lo menos tiene signo opuesto. Entonces aquí le ponemos menos B elevado al cuadrado, ¿sí? Entonces, observemos lo siguiente. Cuando tengo base negativa y potencia par, pues el resultado va a ser negativo. O sea que el cuadrado de menos B es B al cuadrado, ¿verdad? Entonces tenemos aquí raíz de A elevado al cuadrado más B al cuadrado. Por la propiedad de que menos B, pues lo habíamos considerado de signo opuesto. Entonces, el cuadrado de menos B es B cuadrado. Y pues con esto basta y sobra para darnos cuenta de que tanto el conjugado como el número Z dado, pues son a la larga pues vienen siendo la misma expresión. Por ello es que en palabras podemos decir que el módulo de Z es igual al módulo del conjugado de Z, ¿verdad? Entonces, esa es una propiedad que la hemos probado fácilmente, ¿verdad? Y pues también existe una relación que me habla entre el producto de Z por su conjugado. Este pues ejercicio ya le quedará a usted para que usted lo desarrolle ahí. Fíjese bien, se lo voy a dejar aquí. Z por Z conjugado. Eso al multiplicar un número complejo por su conjugado, pues me da el módulo del número Z. Vamos a ver si lo he ilustrado bien. Sí, yo creo que está bastante bien ilustrado. Entonces, Z por Z conjugado es igual al módulo de Z. Si usted pues tiene tiempo, haga la demostración de esta pequeña propiedad y pues con todo gusto la corroboramos en clase. Bien, chicos, hemos llegado al final de esta clase. Pasen feliz mañana y pues nos veremos en clase nuevamente.